Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Día de imagen. Día de imagen, doctora, aquí en Freudiana Radio. Sí, nos pintarrajeamos, sí. Nos echamos polvito, sí, para lucir lo mejor posible. Sí, okay. Sí, así es, lunes y miércoles, y hoy siendo miércoles 13 de agosto, 13. Pues como bien dice, mejorando la imagen, imagen para estar presentables con mucho gusto y darles así la bienvenida a nuestros queridos radioescuchas y videoescuchas. Aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde los saludamos y también los seguimos invitando a que hagan conjuntamente con nosotros su investigación. Creo que sería muy interesante que también nuestro querido público pudiera llevar a cabo su investigación al respecto de Freud, de vida y obra de Sigmund Freud, y en ese sentido que puedan hacernos claro, comentarios como habitualmente. Pero con una advertencia. No saquen la información de la estúpida esa. Ya saben cuál es la estúpida, ¿sí? La artificial. Entonces, no saquen la información de ahí porque eso definitivamente les impide a ustedes pensar. Hay todo un estudio ya, afortunadamente, hay todo un estudio bastante avanzado de los efectos secundarios y en qué terminaría la época si hacemos de la estúpida, sí, verdaderamente nuestro apoyo intelectual. Entonces, como es nada más información, dejaríamos de pensar y de llenarnos con pura información, pero no con lo que pretende, digamos, este programa. La reflexión, el pensamiento y la producción que tiene que venir en cuanto que los seres humanos todavía pensamos. Si nos abrazamos a la estúpida, definitivamente vamos a hacer eso, estúpidos con información. Entonces, no, por favor. La invitación es muy cordial, qué bueno, pero no a través de ese medio. Es un medio letal, definitivamente letal, ¿sí? Y la información no es la que hace daño, sino la pereza después para pensar. Es el sujeto el que se daña, no la información como tal, sino es la persona la que se daña. Y sobre todo los jóvenes que de por sí mucho entusiasmo para crear un nuevo mundo no tienen, ¿sí? Ahora repletos de información, así nada más con unos cuantos toquecitos, no. Y además la estúpida se alimenta de lo que nosotros le preguntamos dependiendo de cómo se lo preguntamos. Entonces el alimento sigue siendo nuestro pensamiento para que se vuelva información, ¿no? Yo estoy definitivamente en contra de eso. Bueno, adelante, ¿qué tenemos para hoy? Pues tenemos la vida de Freud, doctora. Bueno, en algo que yo he ido leyendo en relación a un capítulo en donde habla de su trabajo con Breuer, pero que lo central del capítulo es la narración de cómo es que Freud llegó a la asociación libre y todo lo que tuvo que ir dejando atrás para poder llegar a la asociación libre. Y fueron varias cosas, principalmente, bueno, la hipnosis, que era la forma en que trabajaba Breuer y también la forma en que trabajaba Charcot, la sugestión, que bueno, que era algo que se utilizaba cuando interrogaban a los pacientes. Nada más voy a hacer una salvedad. La hipnosis de Breuer nada tiene que ver con la hipnosis de Charcot. No. Lo que encuentra Freud en Charcot es la parte humana, cálida, cercana, que no tenía Breuer. ¿Sí? Breuer está como los jóvenes de ahora, que en aquel entonces no había una estúpida que le informara, pero pues era frío y distante, entonces no era esa calidez del francés de Charcot. ¿Sí? Nada más, eso es muy importante. No confundir, porque es la misma palabra, hipnosis, pero no confundir a cómo la utiliza Breuer y cómo la utilizó
Charcot. Y que bueno, de lo que salió enamorado, ya lo dijimos Sí. la vez pasada en el radio, de quien sale enamorado Freud ciertamente no es de Breuer, No. es de Charcot, Sí. de la dulzura, de, Sí. de la calidez, de la forma de tomar al paciente. Ujú. Bueno, adelante. Sí, Y entonces ocurría que bajo el método de la hipnosis, primero los pacientes olvidaban aquello que surgía durante el estado hipnótico. Entonces, ay, qué bueno. sí. Sí. Salud mental, ¿no? Sí. A que no pueden olvidar lo que les dice la estúpida. Sí, Bueno. exacto. Entonces, Freud veía que no era conveniente entonces el estado de hipnosis, porque una vez estando en estado de vigilia, se olvidaba todo lo que se llegaba a decir en relación a la sintomatología. Y hay otra cosa que el estado de hipnosis encubría, que era la transferencia y la resistencia. Y eso fue algo que Freud empezó a trabajar a partir de un evento que le ocurre a Freud, que es que la paciente despertando del estado hipnótico se le abalanza y lo abraza. Y entonces él habla de ese evento que le surgió una curiosidad científica de saber por qué ocurría, pero no era la primera vez que les ocurría algo así, porque ya le había ocurrido a Breuer. Pero cuando le ocurrió a Breuer se asustó y no supo qué hacer al respecto. No se asustó. Breuer, lo que pasa es que la erotización que se desencadena con semejante acto de una mujer en una época victoriana Sí. al médico, pues definitivamente no sabemos, pero suponemos, ¿sí? Eso sí, que algo se levantó en Breuer. Entonces, ese levantamiento es el que verdaderamente le provoca una respuesta psíquica, y una respuesta psíquica al respecto de la excitación desbordante, incontrolable, que le aconteció con el abrazo sensual, pues ya nada más con que se le venga una mujer encima Sí. y sienta los senos de esa mujer, bueno, Sí, más ya que que digan los sí. señores. Las cosas claras. Sí, y algo bueno que Freud descubre al respecto de ese evento tiene que ver con la etiología sexual y con el erotismo que está, digamos, detrás de eventos como ese. Y entonces Freud ahí empezó a pensar qué tratamiento podía llevar a cabo que no fuera el de la hipnosis, porque entonces la transferencia que se hacía no estaba clara, quedaba oculta, y eran estos eventos los que surgían, los que se provocaban. Es que imagínense a Freud hipnotizando mujeres, porque Sí. ¿quiénes son las dueñas y señoras del psicoanálisis? Las mujeres. Entonces, imagínense que cada vez que hipnotice a una, sea de 60 o sea de 15 o sea de 16, se le abalanza. Al cuello. No. Pero aquí hay algo cómico también. Sí. Eso precisamente, exactamente, el reconocimiento de Freud a su erotismo fue lo que le hizo ir a buscar otro camino. ¿Ok? Ok. Bien. Sí, entonces en Yo esa... tengo otra información. Sí, doctora. Sí, entonces. Entonces, bueno, en ese camino que él empieza a recorrer, deja a un lado, por ejemplo, el interrogatorio médico, porque el interrogatorio médico va dirigido, es decir, se hacen una serie de preguntas con la idea de hacer una anamnesis. Sí. Y el paciente va refiriendo, bueno, tanto las enfermedades que ha tenido en su historia de vida como los síntomas que ha presentado. Pero para Freud ya era importante dejar que los pacientes hablaran y hablaran libremente, no siendo dirigidos por un interrogatorio ni el cuestionamiento de los médicos. Pero además les voy a contar una aventura de ayer, personal, ¿sí? Voy a una clínica hermosa, no cabe duda, y con una atención verdaderamente de aplauso. Les mando una felicitación a la clínica, después les doy el nombre, bueno, y el trato fue verdaderamente hermoso. Entonces, me da la señorita recepcionista, ¿sí? La tablita y el papelito
para llenarla de información al respecto de pues todo lo que me preguntan ahí. Es tan agobiante, pero tan agobiante, tan molesto, que pues no apunté una cantidad de cosas. ¿Por qué? Pues porque no las tenía en ese momento en la cabeza. Ese puede ser un bloqueo natural, que cuando le mandan la tablita y el informe de que tiene que llenar, los seres humanos normales no vamos a apuntar todo lo que nos ha acontecido. ¿Por qué? Porque nos falta el otro. Sí. Porque nos falta el otro, que es otro humano que tiene, digamos, medios para escucharnos y que me va a responder y a preguntar en una deferencia de palabra, de palabra. Ahí no se me hubieran olvidado todas las cosas que se me olvidaron. Entonces, cuando ella me empieza a examinar, le digo, sí, porque fíjese que lo que me pasó fue tal. Permítame. Iba y revisaba ahí en el protocolo. Pues eso no está escrito aquí, no, pues claro que no, porque ni me acordé. Y le expliqué cómo quiere que me comunique yo con un papel y una tabla y una pluma. No. Me dice, bueno, es que es la primera vez que nos dicen eso. Bueno, porque la gente lo padece, pero no puede expresar lo que le pasa psíquicamente. Yo lo puedo expresar porque yo soy psicoanalista. Eso sí está apuntado ahí. Y usted no lo leyó. Bueno, por algo será. Sígale. Bueno, entonces él empieza a usar una técnica de concentración. Esto es lo previo a que el psicoanálisis estuviera ya conformado y es lo previo a que le surgiera el nombre de su creación. Y él lo llamaba análisis psíquico, con esa técnica de concentración. A ver, ¿cómo era eso de la concentración? Yo no me acuerdo, No me acuerdo. O sea que esto es muy útil para todos nosotros, que aunque hemos leído, ya no nos acordamos, y estos datos ahorita nos van a... Bueno. Bueno, pues es que somos las de más edad del grupo. Por eso, pues te digo, bueno, luego no nos ponemos de acuerdo. No, yo no me acuerdo de esto. A ver. Dice, se pedía a la paciente que se hallaba recostada con los ojos cerrados, que concentrara su atención. De ahí la concentración. Freud. Sí, en un determinado síntoma y que tratara de recordar todas las cosas que pudieran ayudar a explicar el origen del mismo. Cuando no daba resultado, Freud le ponía la mano en la frente, realizando cierta presión, a la que le aseguraba que de este modo le vendrían ciertos pensamientos o recuerdos que de otro modo no aparecían. No es cierto. No es cierto, hay que criticar a Freud. Sí, ya aparece. Sí, mágicamente. Mágicamente van a hacer las conexiones. No aparecían. Dice, sucedía a veces que reiterando la presión con la mano, nada ocurría al parecer, pero insistiendo, dándole. Le dieron golpes ya. Y acaso después de 3 veces, la paciente decía lo que le había venido a la mente, aclarando, sin embargo, pude habérselo dicho la primera vez, pero no creí que fuera eso lo que usted quería. Exacto, ahí está la transferencia, ahí está la transferencia. Indudablemente que cuando yo voy con los médicos, yo no hago esa transferencia, no. Jamás. De hecho, me incomoda, me molesta, no me gustan los médicos. Y ir a los médicos, a enfrentar a los médicos, no me gusta. Son así, un cuadro, son cuadrados. Entonces falta en los médicos en general, ¿sí? No antes cuando yo fui chica, que había el médico familiar que iba a la casa del enfermo, ¿sí? Y que él traía su maletín y preparaba con polvos, preparaba sus medicamentos, y entonces se los daba al paciente en vivo y en todo color, acabados de hacer, y acorde a lo que él suponía que los síntomas le habían develado de la enfermedad. Bueno, no.
Ahora, ahí me quedo. Bueno, y entonces. Bueno, hay otra referencia que, para que diera el paso a la Asociación Libre, Freud toma en cuenta de un escritor que se llama Ludwig von, y que fue un escritor que Freud leyó siendo adolescente. Ese sí me suena. Ajá, Ludwig. Ajá. Sí, cómo no. Y, Von. Ajá, Born, sí. ¿Born o Born? Con, mire, Born. tiene Ludwig Born. Ah, sí, es Born. Ujú. Born. Se me va a salir la prótesis. Qué horror. Bueno, y. Él da una técnica de el arte de convertirse en escritor original en 3 días. Entonces propone un ejercicio en donde uno tiene que escribir durante 3 días todo lo que se le ocurra de todos los temas que se le ocurran, para que surjan esas ocurrencias que son originales, y él dice que después de esos 3 días uno se puede convertir en un escritor original. ¡Cuernos! No Ajá. es cierto, no es cierto. La época, venía muy bien la época victoriana, bueno, y lo podemos constatar. La época victoriana venía muy bien por la represión sexual. Entonces, la represión sexual permitía precisamente una serie de fantasías que se creían como verdades sin discusión. Bueno, aquí está otro, fantástico, igual que Freud. Sí, sí. De hecho dice que los únicos libros que él guardó de su adolescencia fueron los de él. Claro. Y que esto fue de alguna forma lo que inspiró la Asociación Libre en relación a las ocurrencias. Totalmente de acuerdo, pero se necesita ser libre de la estúpida artificial para poder, digamos, ante la propuesta que a uno se le había ocurrido, miren, buena alimentación, tómese un atole de arroz en la mañana y un buen tamal porque tiene salsa, proteínas de pollo, el pollo de gustoso. Entre pollo y rata no se ve. Pero los mexicanos tenemos unos estómagos de primera. Viene un francés y se muere, ¿no? Bueno, pero es atole. El predilecto es el que se hacía, ya no se hacen ahora todos de maicena, pero antes se hacía de masa. Entonces, el atole, un tamal, ¿sí? ¿Y qué más? No, lo que hacen los mexicanos que es atroz. La torta. Una torta, sí, qué horror. Echan a perder todo, porque le meten, digamos, un aspecto que no está contemplado en la alimentación. Sí. Le llaman guajolota, doctora. ¿Se llama qué? Le llaman guajolota. Pues no sé por qué, porque no se parece a ninguna guajolota. Yo creo que está en relación a algo muy particular, porque los mexicanos son creativos. Nada más por eso lo digo. Bueno, sí. Tenemos la participación de nuestro colega Oscar, que está conectado desde Pachuca. Y entonces, ¿qué nos dice? ¿Que sí eran guajolotas? Muy animado, muy contento de saludarlos y estar el día de hoy con ustedes en transmisión en vivo y en video. Y lo que les quería compartir, doctora, es ahorita en el desarrollo del trabajo hay un momento de mi lectura donde leo justamente... ¿Dónde qué? ¿Perdón, doctora? ¿No? ¿Qué? Hay un momento de su lectura en donde... En donde Freud se da cuenta que incluso los tratamientos eléctricos, y ya ni hablar de los tratamientos de aguas, que se daban en ese periodo y que eran tratamientos justamente para afecciones histéricas, estaban sus efectos emparentados por la sugestión, que incluso había estos tratamientos que podían lograr o no, dependiendo la sugestión en el paciente, lograr un efecto positivo o no lograr ningún efecto en absoluto. Esto es lo que vengo ahorita escuchando y lo que me hizo pensar en cuestión de la conversación, cómo esta sugestión, si no se va a satanizar, no es decir, la sugestión es mala o el psicoanálisis no trabaja la sugestión, sino que usted apunta muy bien, doctora, cuando dice la transferencia. Sí. Como en el análisis personal, en el análisis de cada uno, de ese uno por uno,
va a ser algo que se va a introducir aquello enigmático que hay en la sugestión propiamente de cada uno, doctor. Claro, es que la situación de la conciencia es completamente diferente en la sugestión que en la transferencia. Pero bueno, no es ahora nuestro tiempo para explicar una cosa o la otra. Pero bueno, estaba de moda la sugestión. ¿Sí? Les digo que era una época fantástica, excelente, porque se les ocurrían muchas cosas a mucha gente porque no tenían a la estúpida artificial. Si lo hubieran tenido no se les hubiera ocurrido nada, ni a Freud, no, quién sabe. Sí, quién sabe. También en relación con esto, parte de los motivos por los que Freud abandona la sugestión hipnótica es porque no todos los pacientes son susceptibles de entrar en la sugestión hipnótica. Afortunadamente. Sí, y eso fue lo que lo hizo empezar a crear otra forma de poder entrar en ese tratamiento que estaban creando en ese momento con los pacientes, que no fuera la hipnosis. Sí, porque había pacientes, bueno, que se resistían, que no entraban en la sugestión, y que eso ya ponía un impedimento para llevar a cabo el tratamiento de la hipnosis, que en ese momento era lo que él llevaba a cabo con Breuer. Seguro, bueno, y que después fue a sorprenderse lo que hacía Charcot, ¿sí? Pero hay que conocer también la historia de Charcot, porque en esa época era el genio, a nivel mundial, el genio, ¿sí? En cuanto a las investigaciones que él estaba haciendo respecto de la histeria, ¿sí? De hecho, a Freud le toca afortunadamente esa época, la histeria. Las mujeres tenían que hacerse famosas de alguna forma y de alguna manera. Siempre las han adormecido porque son insoportables. No, es que manejen ciertas posibilidades histéricas de las mujeres y son insoportables. Entonces les daban laudano para que, más o menos. Pero también, digamos, Freud descubre precisamente en su aventura, cuando se va a Francia, que ya se comentaba en los corredores que el problema de la histérica, sí, era problema de alcoba, ¿sí? Y si era un problema de alcoba, pues ya sabemos a qué se refería, ¿no? Claro. A la insatisfacción de las relaciones sexuales, a la poca frecuencia de las relaciones sexuales, a que el señor, como era dueño de la señora, lo que menos le importaba es si ella pudiera alcanzar una satisfacción sexual o no. Simplemente las eyaculaciones podían ser sin ningún miramiento, y claro, imagínense que la mujer recibía todo esto, de alguna manera tenía que histerizarse, o sea, enojarse. Sí. Pues nada más imagínense, pero además, bueno, pero eso ya pasó, ¿verdad, doctora? No. Es vigente, es actual, Sí. pero lo más penoso y lo más vergonzoso es que las mujeres, con tal de tener un hombre inservible, pero un hombre a su lado, sostienen eso, sobrepasan eso y más. Y más. Son canallas con ellas mismas, pues, para decirlo en síntesis. Bueno, y encontramos ahí el primer fracaso de la distribución de la información, en tanto que desde distintas disciplinas médicas se ha intentado informar a la mujer de su cuerpo, de su erotismo, de su satisfacción sexual, así tal cual en concreto a la hora del coito, y lo que viene a fracturar toda esta información, como en algún momento fueron las campañas para el no embarazo adolescente, en fin, sin fin de campañas en donde el ser humano siempre ha emprendido en pos de la información, ¿okay? En pos de la transmisión de la información, de la educación, y cómo lo que se cumple es lo que Freud consigna como que la sexualidad no es educable. ¡Bravo! Así es decir, sigan informándole a las mujeres, empodérenlas, en fin, ahí no está
la situación de la resolución. Está precisamente en lo que Freud descubre al respecto de lo femenino, de la sexualidad femenina. Claro. Bueno, Y bueno, después de tomar como referencia este asunto de las ocurrencias, es todo lo previo a que pudiera desarrollar la asociación libre y la atención parejamente flotante. ¿qué es eso? Hágame favor, Freud. Atención parejamente. Una atención pareja. Ajá. Es un estado hipnótico, si se dan cuenta. Sí. Es un estado hipnótico. Pareja, ¿sí? Y flotante. O sea, tiene un ritmo, porque flotar es algo musical. No está ahora nuestra colega musical, No. pero... Fue hacer atender una cuestión de salud, viene en un momento pero más. no la tenemos ahorita Sí. aquí presente para que nos explique precisamente cómo hay sonidos flotantes y nosotros los vivimos y los experimentamos y los captamos así, flotantes. Bueno, Freud es un genio. Sí, doctora. Y bueno, pues esto es, digamos, el capítulo al respecto de Breuer. Bueno, y que a partir de que Freud empieza a usar su propio método, hay una separación en relación al trabajo de Breuer. No, indudablemente. Indudablemente que Freud fue una persona que tuvo que sufrir, ¿sí? Que era genio. Y que debe de haber sido muy doloroso para él, porque Breuer, bueno, verdaderamente hizo muchas cosas por Freud. Sí, y lo admiraba, doctora, lo admiraba y reconocía la inteligencia de Freud. Sí, indudablemente. Y le dolió profundamente la separación, porque cuando Freud regresa de Francia, justamente lo que para Freud ya era una convicción es que no iba a dirigir su clínica a el determinismo fisiológico y neuronal para el diagnóstico, sino lo que encontró con Charcot fue a partir de los síntomas, del decir, de la manifestación, es más, inclusive incluir que podía haber una histeria en varones, cuando antes solo se sostenía la histeria en mujeres por lo anatómico. Ahí la fractura con Breuer es radical, y para Freud fue sumamente doloroso sostener la convicción de su descubrimiento y hacia dónde estaba dirigida ya su postura de investigación. Inclusive cuando estaba agonizando. Ajá. Sí. Freud, me recuerda esto, Sí. esos inicios, pero el sostenimiento de Freud por la preocupación de su creación, ¿sí? Inclusive agonizando, él estaba haciendo el esquema de psicoanálisis y estaba agónico. Sí. Bueno, muy bien, Sí, eso fue lo que nos trajo. Sí. Fascinante, realmente fascinante, por todas las aventuras por las que pasó Freud, ¿sí? Bueno, tenemos información de nuestro público. Sí, tenemos un comentario de Yerka Araceli Muñoz que nos escribe: ahora las puedo ver desde Chile, saludos. ¡Ay, qué hermoso! Chile, nosotros estuvimos en Chile y nos trataron maravillosamente bien. Sí. Un abrazo para los chilenos. Dice, Sí. escucho todos sus programas en Spotify, son geniales. Ok, muy bien. Gracias, colega. Colega, la que nos está dando la información, porque no sabemos nuestro radio escucha, ¿sí? ¿A qué se dedica? Sí, Bueno, son todos los comentarios hasta ahora. muy bien. Entonces, ¿usted trae trabajo? Sí, doctora. Traigo trabajo, pero aparte fue muy bonito, pero también fue como ver el final de una serie y quedarse con esa tristeza, con esa añoranza de que siguiera, porque llegué al punto en leer la primera carta que tuvo Freud con Fliss hasta la última que le manda. Ay, qué bueno. Y sí es quedarse así con la boca abierta, porque no fue una separación, no fue cualquier separación. Fue una separación en donde él se pudo separar de Fliss, bueno, entre comillas, porque él incluso dijo, puedes responder la carta o no. Claro. Pero se despidió incluso dándole más información acerca de
la querella que se hizo sobre quién tomó la bisexualidad, pero Freud dice, yo me mantengo en que es la sexualidad, no la bisexualidad. Y dice, incluso como postdata, te mando referencias sobre esto nuevo que yo leí, no traigo el libro, pero te mando el autor, para que puedas seguir investigando sobre esa idea que es tuya. No, sí. Y es esa forma de despedirse de Freud que uno se queda boquiabierto. Así es, sobre todo entendiendo la intensidad de amor de Freud hacia Fliess. Pero no era la misma intensidad, ahora lo podemos, digamos, constatar, de Fliess hacia Freud. No. Por eso Freud también tuvo que reconocer que el amor que él le tenía a Fliess no era correspondido. Definitivamente no era correspondido. Siempre Fliess trató con cierto dejo de desprecio a Freud. ¿Por qué? Bueno, porque el amor de Freud lo había puesto como un superego. Sí. ¿Me explico? Sí. Fue también culpa de Freud y de su amorcito. ¿No? Pues sí, y el otro pues se ensanchó y ensanchado. Bueno, eso sucede hasta la fecha en las parejas, de homosexuales, de lesbianas, de HIJK, en fin, de todos los que hacen relación de pareja, siempre hay uno que el amor del otro le sirve para inflarse y no para responder a esa delicia del amor. Bueno, entonces se quedó triste. Pues sí, triste, pero también impresionado por cómo Freud en ese momento y en toda la relación nunca perdió esa disposición amorosa a Fliess. No. Ni a él mismo, ni a su vida, ni a la vida en sí, que le pudo Le incluso... tengo un chisme. Eso de que a la vida tampoco, no. Cuando Freud perdió a su amada hija, ¿sí? Dijo, no vuelvo a amar. Sí. ¡Ay! Eso también es de aplauso. ¿Hasta dónde? El dolor, sí, tan profundo, dijo, no vuelvo a amar. ¿Por qué? Porque esto que vivo no lo voy a poder vivir permanente o continuamente. La única posibilidad de no volverlo a vivir es pues, no volver a amar. Después se cuernió porque eso no lo pudo cumplir. Pero sí tuvo esa decisión. Sabía de la capacidad de amor que él tenía. Por eso podía decir, no vuelvo a amar. ¿Sí? Bueno, pues buenos datos. Muy bien, ¿quién más? ¿Usted qué? ¿Alguien más que quiera que traiga tema de conversación? En relación a lo que ahorita nos comparte Alan, veía yo como en el tiempo que le tomó la gestación de la Asociación Psicoanalítica Internacional y también de la realización de los primeros congresos, fueron momentos donde también se las vio muy difícil. Negras. Sí, negras, justamente por lidiar y tratar de armonizar relaciones que al final eran imposibles. Particularmente el grupo de Suiza, de donde recibía él y otros como él de origen judío, recibían mucho del desprecio, porque sí lo menciona, del desprecio que venía de parte de los suizos. Había los minimizaban por el solo hecho de ser judíos, y de una manera no explícita, sino implícitamente en las relaciones. Y entonces, cómo Freud buscaba esa manera de armonizar la relación entre pues, los ánimos suizos con los primeros analistas con quien él empezó a trabajar en Viena, el grupo de Viena con los suizos, y luego también en esa época es cuando va a Estados Unidos y también enfrentarse, lo que para él fue, en pocas palabras, un desastre de su experiencia con Estados Unidos, con lo que él está Sigue siendo. Sí. Sigue siendo un desastre. La forma, digamos, en cómo se ha implantado el psicoanálisis en Estados Unidos no es la obra freudiana. Es lo que los Estados Unidos siempre hacen
de lo que recibe de Europa o de lo que recibe de donde sea. Tienen un proceso muy interesante que ahorita no traigo mi libro de Manoni. La doctora sí lo trae, y podemos aquí leer de Manoni aspectos muy importantes sobre qué es lo que hace el Estados Unidos en relación al psicoanálisis. Trata, palabras de Manoni, trata al psicoanálisis también como migrante. Es verdad, es verdad. ¿Qué tal? Es verdad. Como migrante, y como migrante se quedó el psicoanálisis en Estados Unidos. Bueno, no lo leí, bastó con que hubiera el libro, lo abriera, ya aparece sin lentes y luego con esta luz y bueno, en fin, una serie de dificultades para mí terribles que no hubiera yo podido localizar la cita. Pero eso me evocó y pude recordar, ¿sí? El psicoanálisis se instauró en Estados Unidos también en una situación paradojal, en donde tuvo el auge, el desarrollo, el psicoanálisis en Estados Unidos. Ahora, afortunadamente nosotros no somos argentinos, porque de ahí de Estados Unidos nos llegó ese auge del psicoanálisis freudiano, ¿sí? Y aunque estaba, digamos, también una parte de kleinianos mexicanos, porque se fueron a formar a Argentina, son kleinianos, tenemos también a los anafreudianos de Estados Unidos, y entonces, Ana Freud con su pedagogía, y Melanie Klein con su, a ver, a que no se lo saben, a la 1, a las 2, a las 3, 0, no se lo saben. Bueno, para la próxima, aquí se los chiflo. Bien, ¿en qué vamos? ¿Qué hora tenemos? Son 1:45. 1:45. Tenemos 15 hermosos minutos para seguir hablando de esa persona increíble, trascendente en nuestras vidas, llamada Sigmund Freud. Pues yo creo que una de las aportaciones más grandes que ha hecho Freud es un desenmascaramiento de la ciencia desde dentro de la ciencia. Es decir, un sujeto... Bravo por eso. Un sujeto con esa postura científica tan purista, podríamos pensar, o sea, tan pura de su tiempo también, con toda la escuela de Helmholtz, logra desenmascarar a la ciencia justo por él estar apegado no a la ciencia, sino a su pensamiento. Es decir, a lo que él podía producir como pensamiento y a lo que él podía producir como creación. Entonces, eso le permitió poder cuestionar de manera fundamental cómo los cuadros clínicos eran presentados de manera completa cuando en la clínica no se daba así. El decir del sujeto no es ni total, ni completo, armado, ni ordenado. Entonces, él va introduciendo las lagunas en el pensamiento, las lagunas en el sueño, las lagunas que hay en la vida psíquica, en la psicopatología de la vida cotidiana. Claro. Entonces, es una manera de hacer llegar... Si hubiera sido difusor de la ciencia, divulgador de la ciencia, hubiera sido genial. Es decir, esa praxis de Freud, que es de él, esa manera práctica y esa manera imbrincada de producir ciencia, llevaba a que no podía ser sin amor, porque ahí está el amor incluido en cuanto a que es dirigido a un otro. Siempre la apuesta fue hacia un otro. Cuando hace la justificación del historial clínico, fragmento de un análisis de un caso de histeria, sí. Él cómo tiene la delicadeza para sostener que es importante que los hallazgos dentro de
de la clínica, del único uso práctico que demanda el arte de interpretar sueños, sería ahí, en la clínica. Claro. Entonces, eso, bueno, lo tenía que señalar porque es necesario volver a ubicar esos fundamentos que Freud ya planteó. Entonces... Pero, a ver, mi querida colega, imagínese nada más que en la escuela de la causa freudiana, ¿no? Cuando usted, Alberto, estuvo ahí recibiendo una formación de psicoanálisis. Sí. ¿Qué le dijeron? Que el caso Dora había sido un fracaso de Freud. Bueno, vean las malas lenguas y la mala leche. Sí. Cuando definitivamente todo lo que nos está diciendo ahorita nuestra colega Giselle es cómo Freud le dice a Einstein: lo que usted ha descubierto es maravilloso, pero yo he descubierto al hombre que produce la ciencia. Claro, Nada más. claro. Y en eso está colocado, es decir, cómo un sujeto de ciencia va a poder producir algo completo, ordenado, sistemático, como pensamiento científico, cuando no viene de ahí, o sea, no toca su pensamiento, por más que se ha intentado de manera positiva hacer una idea de que el alejamiento afectivo del objeto es lo que le va a permitir al sujeto abordar el objeto. Pues no. No, Pues no. definitivamente no. Bueno, creo que hemos llegado al término de esta conversación y ha sido muy productivo este fin. Con eso cerramos, porque es un gran fin. Gracias, colega. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.